En este apartado vamos a hacer un estudio completo de una función. Para ello vamos a estudiar las siguientes propiedades. Primero, dominio, es decir, dónde está definida la función. Segundo, continuidad. Tercero, punto de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Y así estudiaremos el signo de dicha función. Cuarto, simetría, si es par, es impar o no es simétrica. Quinto, asíntotas, tanto asíntotas verticales, asíntotas horizontales como asíntotas oblicuas. Sexto, monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, es decir, si tienen máximo o mínimo relativo. Séptimo, curvatura, es decir, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, y puntos de inflexión. Con todas estas características ya tendremos información suficiente para poder representar la gráfica de nuestra función. Veamos un ejemplo. Vamos a comenzar con el estudio de una función polinómica. Si a la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado, vamos a hacer un estudio completo para finalizar representando su gráfica. Lo primero que hacemos es estudiar el dominio. Sabemos que toda función polinómica está definida en todo conjunto de los números reales, es decir, el dominio de esta función es todo R. Continuamos estudiando la continuidad. Sabemos también que todas las funciones polinómicas son continuas. En este caso, como estamos con el estudio de una función polinómica, esta función f de x será siempre continua. Ahora veremos el corte con los ejes. Recordar que teníamos que hacer el corte con el eje X, para ello hacíamos f de x igual a 0 y resolvíamos dicha ecuación, es decir, x cubo menos 3x cuadrado igual a 0, sacamos x cuadrado factor común que multiplica x menos 3, al igualar a 0, como tenemos un producto igualado a 0, puede ocurrir que el primer factor x cuadrado sea igual a 0, con lo que x será igual a 0, o que el segundo factor x menos 3 sea igual a 0, con lo que x será igual a 3. Por lo tanto, corta el eje X en X igual a 0 y en X igual a 3. Para hacer el corte con el eje Y, recordamos que hacemos X igual a 0 y estudiamos f de 0 igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0. Es decir, corta el eje Y en Y igual a 0. Podemos concluir que esta gráfica corta a los ejes en 0, 0 y en 3, 0. Ahora estudiamos el signo de la función. Para ello tendremos que estudiar el signo antes y después de los puntos de corte con el eje X, que era el 0 y el 3. Estudiamos, por ejemplo, la imagen en menos 1, que nos da negativo, con lo que la función está por debajo del eje X, en 1, que nos da negativo, con lo que la función también está por debajo del eje X, y en 4, que f de 4 nos da positivo, con lo que la función en esta parte está por encima del eje X. Veamos ahora la simetría. Para ello tendríamos que ver si era simétrica par, es decir, si f de menos x es igual a f de x, con lo que calculando f de menos x obtenemos que es igual a menos x al cubo menos 3x cuadrado, que es distinto de f de x, por lo tanto no es simétrica par. Veamos entonces si es simétrica impar, con lo cual e menos f de x tendría que ser igual a f de menos x. Estudiamos menos f de x y vemos que es distinto de f de menos x, por lo tanto tampoco es simétrica impar. Para estudiar las asíntotas comenzábamos estudiando la asíntota vertical, es decir, el límite cuando x tendía a un número de f de x nos tendría que dar más infinito o menos infinito. Pero como en este caso la función es polinómica y el dominio es todos los reales, no tiene asíntota vertical. Para la asíntota horizontal estudiábamos el límite cuando x tendía a más o menos infinito y nos debería de dar un número. En este caso, cuando hacemos el límite tanto a más infinito como menos infinito, tenemos que o más infinito o menos infinito y por lo tanto no hay asíntota horizontal. En el caso de las funciones polinómicas tampoco hay asíntota oblicua. Para la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento y extremos relativos, lo que hacíamos era calcular la derivada de la función, igualarla a 0 y observar el signo de la derivada antes y después de los valores donde se anulara dicha derivada. Pues comenzamos. Cuando derivamos la función, obtenemos que la derivada es 3x al cuadrado menos 6x. Si igualamos a 0 la derivada, vemos que podemos sacar x factor común obteniendo x que multiplica a 3x menos 6 al igualarlo a 0, o bien x vale 0, o bien 3x menos 6 vale 0, con lo que x vale 2. Es decir, la derivada se anula en 0 y en 2. Entonces tendremos que estudiar el signo de dicha derivada antes del 0, entre el 0 y el 2 y después del 2. Como podemos ver
en la gráfica podemos concluir que la función es creciente en los intervalos menos infinito 0 y en 2 infinitos, y la función es decreciente en el intervalo 0 a 2. Observando esta monotonía, podemos decir que f tiene un máximo relativo en x igual a 0, es decir, en el punto 0, 0, y tiene un mínimo relativo en x igual a 2, es decir, en el punto 2 menos 4. Para la curvatura lo que calculábamos era la derivada segunda, que la igualábamos a 0, y observábamos el signo de la derivada segunda antes y después de esos valores. Bueno, pues al calcular la derivada segunda obtenemos que es igual a 6x menos 6, al igualarla a 0 obtenemos que se anula en x igual a 1, y cuando estudiamos el signo de la derivada segunda antes y después del 1, vemos que es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito 1 y cóncava hacia arriba en el intervalo 1 infinito, teniendo un punto de inflexión en x igual a 1, es decir, en el punto 1 menos 2. Con todos estos datos ya tenemos información suficiente para poder dibujar la gráfica de nuestra función. Lo primero que tendremos que hacer será representar los ejes de coordenadas. En ellos marcar los puntos de corte con los ejes que eran en el 0, 0 y en el 3, 0. Observar dónde vamos a dibujar nuestra función, es decir, el signo de la función. Vemos que no hay asíntota. Marcamos los puntos donde están los extremos relativos, el máximo en el 0, 0 y el mínimo en el 2, menos 4, y observando la curvatura ya podemos ir poco a poco trazando la gráfica de nuestra función. Ahora os toca a vosotros practicar, espero que lo hayáis entendido.